Alcanzaron a disparar hiriendo. Ingresó a la vivienda. En nuestros tiempos es muy común encender la radio y escuchar puras cosas negativas. Pero en Xochitl Radio tenemos un espacio que te ayudará a levantarte y seguir adelante. Talita Kum, levántate y anda. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Como siempre, les saludo con muchísimo cariño. Yo soy Graciela Gómez y este es tu programa Talita Kum. Y como siempre, también agradeciendo los controles a Poncho, que amablemente nos apoya para que esto sea posible y podamos llegar hasta ustedes. Y también a Xochitl Radio, por supuesto, y a María Visión, quienes hacen posible todo esto y nos permiten llegar hasta sus hogares. Pues el tema de hoy que hemos preparado es precisamente cómo ser generadores de paz. Es un tema relevante dado que estamos viviendo muchísimas situaciones de violencia y es nuestra responsabilidad hacer que la paz se viva desde nuestro corazón, desde nuestros hogares, para que se pueda realizar también en nuestro entorno, en nuestro contexto, y esto a su vez vaya generando un ambiente de paz para todos. Es necesario que lo construyamos juntos. Hemos sido bautizados o hemos sido creados por Dios, somos hijos de Dios y ha venido Jesús a darnos todo lo que necesitamos para precisamente ser constructores de paz. Y Él mismo lo ha dicho y nos lo dice en San Juan, en el texto, en el capítulo número 14 de los versículos del 27 al 29, dice muy claro: les dejo la paz, les doy mi paz. La paz que yo les doy no es como la da el mundo. Que no haya en ustedes angustia ni miedo. Y nos vuelve a decir: me voy, pero les dejo la paz, volveré a ustedes. Les he dicho estas cosas y se las digo ahora antes de que sucedan, para que cuando sucedan ustedes crean. Y en esto Jesús nos iba ya dejando bien claro que Él era el mensajero de la paz, que Él nos traía la paz y que quería que viviéramos en paz, y nos iba anunciando mientras su vida terrena cómo teníamos que hacer posible la paz. Como les digo, todos, absolutamente todos tenemos la capacidad de construir la paz. Solo basta que decidamos hacerlo. Y para ello, pues en los lugares donde vivimos, donde trabajamos, podemos ir construyendo acciones concretas, motivaciones, actitudes, estímulos que sean generadores de paz. Los índices de violencia que vivimos en este momento ya no son cualquier cosa, ya incluso son una cuestión de salud pública, porque ya han rebasado incluso los límites de la legalidad. Por tanto, es necesario actuar como por 3 líneas de acción. Desde la parte de la legalidad, que es necesario vivir la justicia, pero también desde el tejido social. Y en esta parte somos todos responsables. Desde nuestro propio corazón, desde nuestro propio hogar, nosotros estamos siendo colaboradores de lo que está pasando. Pero también podemos ser colaboradores en la regeneración para que la paz sea posible. Y desde luego también en esta crisis de moralidad, donde los valores han sido desordenados. Los valores están, porque los valores tienen su ser natural, existen, solo que los tenemos en un orden distinto. Estamos preocupados por cosas que no trascienden y perdemos la paz por todo aquello que incluso nos roba la paz. Es decir, por querer tener poder, por querer vivir en el placer, por todos estos desórdenes que
nos quitan la paz, y al mismo tiempo también la vamos como extendiendo con nuestras actitudes. En la exhortación apostólica del en la exhortación del episcopado mexicano, que se llama que en Cristo nuestra paz México tenga su vida digna, nos dice, esta exhortación está dada, fíjense, desde el 2010, y ya desde entonces, estamos hablando de 12 años atrás, y ya desde entonces ellos recomendaban esto: vigilar, que las conciencias no cedan a la tentación del egoísmo, de la mentira y de la violencia, y ofrecer el servicio de ser testigos en la convivencia humana del respeto al orden establecido por Dios, que es la condición que establece la tierra de paz, que es la suprema aspiración de la humanidad. Todos queremos vivir en paz. Es un llamado natural. Todos queremos la paz, pero para ello necesitamos vigilar nuestras conciencias. ¿Qué pasa dentro de nosotros? ¿Qué pasa dentro de las personas que nos han sido encomendadas? Pueden ser, si somos padres de familia, qué pasa en nosotros como esposos y qué pasa en nuestra responsabilidad de educar y de formar a los hijos que nos han sido confiados. Desde ahí, pues tenemos que restablecer esto de mantener el orden creado por Dios. Y para ello, pues es posible cuando nosotros estamos alertas de no caer en el egoísmo, de no caer en la mentira y de no caer en la violentación de los derechos del otro. ¿Cómo son nuestras relaciones de familia? ¿Cómo son nuestras relaciones de trabajo? ¿Qué nos mueve ahí? Esas son preguntas que debemos hacernos todos los días y hacer una pequeña evaluación en la noche cuando damos gracias a Dios. ¿Qué he hecho para construir la paz? ¿Cómo he vivido la paz? Esta es nuestra tarea. Ciertamente Dios nos ha dado la paz, nos ha creado en paz, pero al mismo tiempo también es una responsabilidad nuestra mantener esa misma paz. En esta tarea, nuestro mejor servicio siempre será la formación de la conciencia, nuestra propia conciencia, para evitar precisamente todo aquello que nos hace perder la paz. ¿Y cómo podemos lograrlo? Pues identificando precisamente, haciendo un análisis, introyectando, yendo dentro de nosotros, qué pensamientos me quitan la paz, qué sentimientos me quitan la paz, y estar alertas, porque cuando me doy cuenta que un pensamiento me hace sentir mal, me mete ruidos, me hace distancia con alguien importante para mí o con cualquier otra persona, yo tengo que poner un alto ahí. Respirar, quizás hacer una revisión personal y desde ahí, ¿cómo puedo reorientar este sentimiento, este pensamiento que me está quitando la paz? Y ir en dirección de construir la paz, que sí le abona la paz. Y puede ser un objetivo de vida, un valor a mantener vivo, para que podamos hacer de nuestros hogares un espacio de paz. ¿Cómo podemos hacerlo? Pues despertando nuestra conciencia. En el aquí y en el ahora, ¿qué estoy haciendo? ¿Realmente estoy siendo generador de paz? ¿Qué hace un generador? Un generador convierte la energía y la transforma y emite este cambio que hace en esta parte interna del generador, va produciendo una transformación de lo que recibe y luego lo va generando en una energía eléctrica para poder ser fuente para otros medios o para otros instrumentos o para poder conectarse con otras líneas de producción de energía para seguir generando energía para que se siga dando
muchas frecuencias, incluso para que nosotros podamos estar en comunión con ustedes. Así es, para poder generar la comunión de personas necesitamos ser generadores de paz. Si nosotros no llevamos la paz dentro de nosotros, tampoco estará alrededor de nosotros. Por ello es importante entonces que seamos promotores del desarrollo humano desde nuestra propia persona. Y como dice el Papa San Juan Pablo, desde nuestro desarrollo integral podemos ser constructores de paz. San Juan Pablo II, en la encíclica de Solicitudo Rei Socialis, dedicaba un espacio muy importante de este documento al desarrollo del hombre y a la sociedad. Y en ello decía, es importante la solidaridad para poder ser generadores de paz. Incluso también el Papa Benedicto XVI, en su encíclica Caritas in Veritate sobre el desarrollo humano integral, también decía que es importante la fraternidad. Todos estos elementos son importantes como un horizonte necesario para asegurar la paz, dice el Papa Benedicto XVI. La solidaridad y la fraternidad desde nuestros hogares pueden ser un generador insustituible para hacer posible la paz. ¿Qué estamos haciendo? Cuando nosotros vamos por la calle o cuando estamos dentro de nuestra casa o de nuestro trabajo, ¿realmente tenemos esta postura de solidaridad y de fraternidad o solamente vamos cuidando nuestros propios intereses personales? Y cuando alguien interviene en nuestros intereses personales, cuando alguien se cruza o se opone a lo que yo pienso, a lo que yo siento, alguien que piensa diferente, realmente lo hago mío como algo que le aporta a mi vida, o más bien me enfado y lucho como si él o ella en esa diferencia intentara agredirme o lo vivo como una agresión. Para ello entonces necesitamos ir generando espacios para compartir lo que pensamos y lo que sentimos con apertura para poder generar la flexibilidad que nos pueda unir y vivir en comunión, viviendo la paz. Y bueno, con esto y más vamos a continuar después de un corte. Los esperamos. Talita Kum, levántate y anda. Regresamos. En Apóstoles de nuestro tiempo, el padre Raúl Rodríguez nos habla sobre el hedor de la corrupción. Los clásicos grecorromanos enseñaron en sus valiosas obras literarias que no pasara un solo día sin que se leyera al menos la línea de un libro. A muchos hombres y mujeres hizo bien esa recomendación y provocó las ansias de una sana lectura. Actualmente no faltan quienes se entregan afanosamente a la lectura instructiva de libros, periódicos y revistas. El resultado es que hombres y mujeres leemos escándalos que provienen de muchas partes y que se dan en todos los niveles sociales. Los escándalos sexuales parecen ser el pan de todos los días. Sin embargo, los abusos desmedidos del dinero llevan sin dudarlo la delantera. La corrupción pública, profesional y de negocios particulares a nadie sorprende ya. Por donde quiera vemos que se hacen piruetas financieras que tarde o temprano terminan en grandes escándalos sociales. La corrupción siempre echa hondas raíces cuando las arcas guardan el dinero de todos. Este es el punto débil de una sociedad consumista, competitiva y metalizada. Cuando en la sociedad no existen los valores éticos, morales y religiosos, estos vacíos los llena enseguida la lacra de la corrupción. Corrupción que lamentablemente está metida en todos los rincones y en todas las cúpulas de nuestra sociedad. Cuidado,
hagamos el esfuerzo para que no siga creciendo más el hedor de la corrupción. Muchas gracias. Este segmento fue presentado por Xóchitl Radio de María Visión en tu emisora. Correo abierto para atenderte. Escríbenos a xochitlradio@mariavision.com. Daremos atención a tus mensajes. Talita Kum, levántate y anda. Continuamos. Regresamos con muchísimo gusto y seguimos aquí saludándoles, y queremos de manera particular saludar a quienes estuvieron conectados con nosotros: a Venancio Ruiz, Armida Hernández, Claudia Cepeda, Regina Solís, Alicia Serrano, Josefina Preciado, José de Jesús Banda, Susana Suárez, Irene Barraza, Teresa Olvera, José Vázquez, Susana Dávila y a Luis Bonifaz, también a Idelfonso Alvarado. Muchas gracias por seguirnos, y también saludamos a quienes nos escuchan en las emisoras de Mukdulum en el 94.5 de FM, a Jitontic del 98 FM también, a Sayuipac, Radio Comunitaria en el 97.9 de FM y en el estado de Chiapas. Muchas gracias a todos por su generosidad, por conectarse y seguir esta transmisión, que con mucho gusto compartimos precisamente para seguir viviendo en el apoyo mutuo este llamado que Dios nos hace de manera continua a vivir la vida nueva. Y que quisiera hacer referencia a la carta del apóstol San Pablo en el capítulo 3, los versículos del 13 al 18, donde nos dice hermosamente, el apóstol Santiago dice: hermanos míos, ¿hay alguno entre ustedes con sabiduría y experiencia? Si es así, que lo demuestre con su buena conducta y con la amabilidad propia de la sabiduría. Pero si ustedes tienen el corazón amargado por envidias y rivalidades, dejen de presumir y engañar a costa de la verdad. Esa no es la sabiduría que viene de lo alto. Esa es terrenal, irracional, diabólica. Pues donde hay envidias y rivalidades, ahí hay desorden y toda clase de maldad. Pero los que tienen la sabiduría que viene de Dios son puros, ante todo. Además, son amantes de la paz, son comprensivos, dóciles, están llenos de misericordia y buenos frutos. Son imparciales y sinceros. Los pacíficos siembran la paz y cosechan frutos de justicia. Ese es nuestro llamado precisamente, hermanos. Como dice el apóstol Santiago: hermanos míos, hermanos nuestros, todos hemos recibido al Espíritu Santo, todos tenemos la gracia de Dios y de nosotros depende cómo la aprovechemos. Es necesario educar el corazón. ¿Cómo podemos educar el corazón? Pues arrancando todas estas emociones, de estos deseos, estos impulsos que nos atraen de manera aleatoria. De repente estamos impulsados por el bien, pero de repente ante esta lluvia de intenciones y de pensamientos, de impulsos que llegan a nuestra mente y a nuestro corazón, tenemos siempre la voluntad y la libertad, dones de Dios que nos han sido dados y que de nosotros depende cómo los usemos para elegir siempre el bien mayor. Y aquí nos dice el apóstol Santiago bien clarito cuál sería la línea de acción. Dice: ser comprensivos, dóciles, amantes de la paz, llenos de misericordia para que podamos dar buenos frutos, ser imparciales y sinceros. Aquí tenemos algunas acciones muy específicas ya que nos pueden ayudar para orientar nuestras acciones. ¿Cuáles son esos hechos y esas acciones concretas hacia dónde tenemos que dirigir nuestra energía como ser generadores de paz?
pues podemos, como ya decía antes, haciendo referencia al Papa Benedicto XVI, cómo es importante ser generadores de fraternidad y cómo el Papa San Juan Pablo también nos invitaba a ser precisamente constructores de este desarrollo integral en la solidaridad. ¿Cómo podemos ser solidarios para que podamos construir juntos este desarrollo integral donde podamos poner especial atención en la comprensión, en la docilidad al Espíritu de Dios, en ser misericordiosos, es decir, poner en nosotros lo que le pasa al otro, misericordiar, también sentirnos misericordiados, dice el Papa Francisco, es decir, experimentarnos llenos de la misericordia de Dios, Dios que nos perdona, Dios que nos anima, Dios que nos impulsa, y en esa certeza poder ser generadores de esta misma misericordia. Quien se siente amado, ama. Quien se siente lleno de la misericordia, también comparte misericordia. Y ese es el llamado. Cómo sentirnos precisamente para poder dar esta paz que nos obliga, ya no solamente como cristianos, sino como hermanos que vivimos en este contexto histórico y que nos toca a nosotros hacer una diferencia. ¿Quién lo va a hacer? Nos toca a nosotros, nadie más, es decir, los que estamos en este contexto somos responsables de lo que está sucediendo y somos nosotros los que tenemos que reorientarlo. Nadie más podrá hacerlo si no somos nosotros los que estamos viviendo en este contexto histórico. Y retomando también al Papa Benedicto XVI en la Jornada Mundial por la Paz, donde dice: la violencia no se vence con violencia. Qué importante es esto. Muchas veces cuando nos sentimos atacados respondemos de la misma manera: pues tú me das, pues yo te doy. Y cuando es más fácil cortar esa inercia de violencia, cuando se hace un alto para pensar. Cuando el niño se pone agresivo y tú contestas con agresión, se hace una escalada de agresividad que es muy difícil de parar. Y entonces el niño va aprendiendo a agredir y llega a la adolescencia y sigue en un lenguaje agresivo porque se le permite, porque se empieza a luchar como en una lucha de poder, a ver quién puede más. Y en esta lucha de poder, pues en realidad no se está consiguiendo nada. Es importante entonces que aprendamos a hacer un alto. Ante un ataque de violencia, un alto para reorientar lo que está sucediendo e invitar y motivar a quien es el generador de la violencia a que retome la conducta de otra manera, como lo hizo el mismo Jesús ante la mujer pecadora que estaba siendo acusada y que querían apedrear. Sin embargo, Jesús hace un alto y empieza a señalar en la tierra, en el piso, como invitando a tocar piso, a que pongamos los pies en la tierra, y ahí en el piso escribía una frase para que quienes estaban ahí pudieran reflexionar y dejaran su actitud violenta de señalar una acción inadecuada. Sin embargo, con una enorme misericordia, le dice a la mujer pecadora que estaba siendo acusada, le dice: vete y no peques más. Simplemente con un amor misericordioso, fraterno, solidario, la llama al reorientar la conducta. Y eso es mucho más efectivo desde la parte humana. Si lo queremos ver desde lo humano, si lo queremos ver de lo espiritual, es mucho más eficiente cuando actuamos de manera amorosa para reorientar una conducta violenta. Esto mismo pasa en las relaciones de pareja, en las relaciones de matrimonio. Es más fácil cuando una persona está irritable, el otro pueda hacer un alto, escuchar y luego reorientar para poder
con paz acomodar y tomar acuerdos ante alguna situación de desacuerdo para poder ser fuentes de armonía. Y el Papa entonces, retomando el Papa Benedicto XVI, que nos dice que la violencia no se puede vencer con violencia, nos invita a la búsqueda de la paz, donde nos dice que esta búsqueda de la paz siempre tendrá que ir acompañada de la fe, de la esperanza y del testimonio de amor a Dios. El mundo tiene necesidad de Dios y la inercia que estamos llevando es sacar a Dios de nuestros hogares, sacar a Dios de las escuelas, sacar a Dios de la sociedad, sacar a Dios de nuestras vidas. Y Dios es nuestra fuerza, Dios es nuestra fuente, Dios es nuestro creador. No podemos dejar de reconocerle, de agradecerle, de encomendarnos, de abandonarnos a Él y de seguir su proyecto de amor, que es para lo que nos ha creado. Y desde esta gran naturaleza que Él mismo nos ha dado, en esta necesidad de Dios, porque somos de Él y a Él volvemos, necesitamos reconciliarnos con Él, para que así podamos vivir en paz. Y en esto, pues es importante que seamos conscientes que el único que nos puede dar la paz verdadera, pues es el mismo Dios. Y la paz no es solo ausencia de guerra. La paz es mucho más que eso. La paz se construye día a día y claro, por supuesto, es obra de Dios, pero es también nuestro esfuerzo para desprendernos de todo eso que nos quita la paz. Para ello se necesita hacer un proyectito de vida y en ese proyectito poner acciones concretas para construir un estilo de vida que nos genere paz. Esto es muy importante. La paz entonces es el resultado de este proceso de trabajar en nuestra purificación de todo aquello que nos quita la paz. La purificación con la gracia de Dios, por supuesto, y la purificación con nuestro propio esfuerzo, nuestra mortificación, saliendo pues de esas acciones que no nos ayudan y tenemos que construir nuestro contexto sociocultural, moral y espiritual para que podamos irnos nutriendo y retroalimentando solidariamente como familia, como nación, para que la paz se vaya construyendo y en esto tenemos que construir esta dignidad humana de la que hemos sido con la que hemos sido construidos por parte de Dios y que como hermanos tenemos el compromiso de ser solidarios para en la ayuda mutua seguirnos apoyando para restaurarnos en nuestras diferencias que nos nutren, en nuestras diferencias que a veces ocasionan desacuerdos, pero que estamos habilitados para tomar acuerdos, solo basta que lo decidamos y en eso es un esfuerzo constante lo que se requiere. Pues vamos a seguir hablando de esto, de cómo la fe, la esperanza y el amor son un aliciente que está en nosotros y que de nosotros depende cómo hacemos uso de ello para ser constructores de paz. Vamos a una pausa y regresamos en un momento. Talita Kum, levántate y anda. Regresamos. Talita Kum, levántate y anda. Regresamos. Escuchemos al Padre Ernesto Carrizosa hablar sobre la oración, vínculo con la divinidad. La oración es ese momento privilegiado que tenemos de diálogo, de interacción con aquel que nos ama profundamente. Para nosotros, misioneros del Espíritu Santo, es muy importante la oración en nuestro día. Iniciamos nuestra mañana invocando la presencia del Espíritu Santo, porque es aquel que nos ayuda, ilumina, guía y conduce
para disponer el corazón en el trabajo cotidiano y en la vida cotidiana, el día a día. El Espíritu Santo es aquel que nos ayuda a estar en esa sintonía, en comunión, en comunicación con Jesús y con Jesús a través de Jesús al Padre. Por eso nuestra mañana es importante, interesante, hacer esa invocación al Espíritu Santo, con la oración tan bella que la Iglesia nos ha legado en la tradición, el Veni Creator. Ven Espíritu Creador, visita nuestras almas, para que entonces así nuestro día pueda estar en esa sintonía y en esa constante permanencia y unión al Padre Celestial. El Padre Félix de Jesús Rouillet, nuestro fundador, nos encomendaba encarecidamente que tuviéramos un vínculo y un detalle para cada una de las divinas personas, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y es por eso que nuestro día lo iniciamos con la invocación de esta divina persona para que venga a alentar nuestro corazón. Te invito también a ti a acudir al Espíritu Santo, invocar su presencia y que el Espíritu Santo, fuente de todo amor y pureza, te la comunique por medio del amor y de la cruz, guarde tu cuerpo y tu ser siempre muy puro y unido a nuestro Señor. Padre, Hijo y Espíritu Santo, te acompañen siempre. Este segmento fue presentado por Xóchitl Radio de María Visión en tu emisora. www.mariavision.com/Xóchitl en vivo. Xóchitl Radio, la radio que da vida. Talita Cum, levántate y anda. Continuamos. Regresamos con muchísimo gusto aquí con una situación aquí que se cruzó de un cable y bueno, pero ya estamos con ustedes una vez más y les voy a seguir comentando lo que ella decía de la fe, la esperanza y la caridad y cómo la fe es súper importante. Cuando estamos hablando de fe, normalmente la asociamos a algo espiritual. Es verdad, porque la fe es la confianza, por supuesto, confianza en Dios, en quien nos ha creado, quien nos ama infinitamente y creer también en nosotros, creer en nosotros que como hijos de Dios podemos ser generadores de paz, creer en los demás de que juntos podemos ser generadores de paz y creer en todo lo que Dios ha creado, que está bien hecho y que está para apoyarnos, para juntos en el cuidado mutuo podamos ser generadores de paz. Esta fe, confianza en Dios nos hace sólidos, es decir, podemos nosotros abandonarnos en Dios, pero sin dejar la responsabilidad que tenemos de ser constructores de esto. Para ello, entonces, es importante que reconozcamos que el aislamiento no será una posibilidad. El aislarnos no nos libera de la violencia. Es precisamente en el acuerdo, en el encuentro, donde podemos encontrar la paz. La experiencia de la misericordia solamente se hace en el encuentro con Dios, en el encuentro con el hermano, en el encuentro con nosotros mismos. Eso dispone a la reconciliación y nos hace testigos de ese amor al que hemos sido llamados y estamos llamados a eso precisamente, a construir y formar el corazón, de liberarlo, de limpiarlo, de vivir en esa paz.
el fortalecimiento responsable para la construcción de nuestro corazón, de nuestras relaciones, seguramente que no es tarea fácil. La verdad, eso se puede lograr solamente a través del diálogo, incluso entre las generaciones. En nuestros hogares tenemos personas de diferentes generaciones y por supuesto, como vamos en una evolución tan acelerada, pues tenemos muchas diferencias en la forma de pensar, en la forma de ver la realidad, en la forma de construir lo que estamos haciendo, y desde ahí pues tenemos que llegar a acuerdos, sumar con educación, con formación, con acompañamiento para hacer un trabajo conjunto en esta tarea de construir la paz. Y para ello, los matrimonios tenemos una gran misión. Por supuesto, en el área de prevención, en el área de acompañamiento y en el área de la construcción de una sociedad nueva. Desde ahí estamos llamados a renovarnos. Como familia, ¿cómo podemos prevenir fortalecidos en Cristo para dar origen a nuevas conductas, a una relación de convivencia donde sí se pueda generar este clima de paz, de relaciones justas, de solucionar las diferencias de manera pacífica, de poder ser misericordiosos para poder comprender a los que sufren o a los que piensan diferente o actúan de manera diferente. Para ello, pues es importante que aprendamos a difundir pensamientos de paz. Cuando nosotros estamos en una conversación de cualquier índole, sea en la casa, sea en nuestro ambiente de trabajo o en la calle, con quienes convivimos, con nuestros amigos, nuestra familia extensa, en los medios, los chats incluso, las redes sociales, lo que nosotros observamos en los medios de comunicación. Muchas veces nosotros tenemos el poder de elegir qué queremos elegir, qué queremos pensar, qué queremos observar, qué queremos compartir. Entonces, ¿cómo asumimos o discernimos lo que estamos observando? Nosotros podemos elegir entre entrar en ruidos de desorden, de celos, de envidia, de enojo, de ira, de deseo de venganza, o ir construyendo pensamientos para ser generadores de paz. También podemos en nosotros fomentar sentimientos, porque una vez que entra el pensamiento, eso alimenta el sentimiento, y entonces el sentimiento puede permanecer por más tiempo si es alimentado por los pensamientos. Entonces, ¿cómo hacemos este vínculo de pensamientos y sentimientos? ¿Cómo nutrimos nuestros sentimientos? ¿Los nutrimos con pensamientos de paz o los nutrimos con estos impulsos desordenados de deseos de poseer, de tener, de estar por encima del otro, o los alimentamos sumando, construyendo, compartiendo, haciendo un trabajo común? Por otro lado, también en casa impulsar estos gestos de paz. Cuando hay desacuerdos, ¿cómo podemos hacer posible que la paz esté en el hogar? Y esto no significa ausencia de guerra, insisto, no significa ausencia de peleas, sino también de construir la comunión. Los hogares de ahora las personas pasan mucho tiempo solos. Cada uno va realizando sus responsabilidades o sus actividades de manera individual, y cuando llegan a casa ya tienen poco tiempo para compartir y llegan tan agotados o tan cansados, tan fastidiados de lo que ha pasado afuera, que ya tienen poco tiempo para compartir. ¿Y cómo se va a construir esta inercia, esta generación, generar la paz, el ambiente de paz, de convivencia? Es necesario entonces construir espacios de convivencia en casa para ser generadores de paz, para usar este lenguaje de paz, para construir este lenguaje de paz. Hay estrategias muy sencillas desde los niños cuando son pequeños, depende de la etapa del ciclo vital en el que estén,
por supuesto habrá formas de hacerlo que son más didácticas. Cuando los niños son pequeños, a veces las conversaciones son un poco complicadas, pero puede ser a veces, aunque tienen una capacidad de razonamiento y una verbalización que a veces nos dejan sorprendidísimos de lo que nos dicen cuando nosotros les preguntamos. Tienen mucha sabiduría, la sabiduría de Dios que habita en los niños, y a veces nos enseñan tanto, solo basta escucharlos. Y bueno, desde ahí podemos reorientar también cuando observamos alguna condición que está desorientada. Y más adelante, cuando a lo mejor en la adolescencia o preadolescencia, donde se hace más difícil la conversación, a lo mejor se puede hacer a través de juegos de mesa, a través de actividades de convivencia, de pasar tiempo compartiendo, jugando, con algunas actividades recreativas o algo que sea menos agresivo, porque a veces la confrontación en esa etapa hace un poco más difícil la conversación. Entonces hacerla más didáctica, más agradable, y desde ahí ir construyendo gestos de paz, reflexiones de paz, experiencias pacificadoras de acuerdo a lo que ellos van presentando. Bueno, y por supuesto en los jóvenes que ya son adultos, que tienen capacidad de reflexión con más madurez, con ellos se puede compartir reflexiones, incluso un proyecto de vida que pueda ser útil para ser generadores de paz, no solamente dentro de cada uno como persona, sino también en sus relaciones, en su convivencia. Y por supuesto, cuando el matrimonio tiene una relación de paz y amor, eso se va a ver reflejado en todos los hijos. Desde ahí entonces hay que poner todos los medios para que la comunicación pueda ser en paz. Y si no, buscar las formas, qué es lo que puede llegar a darles la paz en cada uno, y cada uno hacerse responsable de construir la paz. Aprender también de la historia, de lo que les ha pasado, qué es lo que ha sido destructor o que ha roto la paz en sus relaciones, evitar eso. El pasado precisamente es para aprender. El pasado nos ayuda para poder edificar y reparar lo que ha sucedido, lo podemos reparar, pero también para aprender. El presente es nuestro espacio para edificar este espacio de paz, construir relaciones de paz. Y para ir construyendo un futuro mejor es necesario hacer un proyectito de vida que nos vaya conduciendo y nos vaya reorientando hacia el camino de la paz que todos necesitamos como sociedad. Esta es la misión de la familia, y todos, absolutamente todos pertenecemos a una familia, sea como sea, pero de alguna manera hemos surgido a partir de una familia, y desde ahí podemos construir experiencias de paz. Vamos a ir a un corte, pero no sin antes agradecer a Olga Flores, que nos escucha, a Lupita Pinal, a Rubí, a Margarita y Miguel Núñez, que también nos siguen a través de las redes, a través de esta transmisión. Y vamos a un corte y regresamos. Talita Kum, levántate y anda. Regresamos. Talita Kum, levántate y anda. Regresamos. Siembra en su jardín la rosa de la caridad. Donde hay caridad, hay amor. Donde hay caridad, está Dios. Perfumen esta rosa de gran valor para el cielo, compadeciéndose de los que sufren. Cultiven esta rosa de gran valor para el cielo, siendo apoyo para los más débiles.
Cultiven esta rosa de gran valor para el cielo, desprendiéndose de sus bienes materiales, para suplir las necesidades de los que carecen de medios. Medios que ustedes, florecitas de mi vergel, pueden proporcionar en la medida de su generosidad y de los bienes que Dios les haya dado aquí en la tierra. María Visión. Xochitl Radio. Xochitl Radio pone a tu disposición el podcast Voz de Vida, reflexiones sobre la palabra, donde podrás escuchar las homilías diarias de las Eucaristías realizadas desde nuestra capilla Jesucristo Rey de la Paz. Búscanos en Spotify como Voz de Vida, Xochitl Radio, y vívelo. Escucha Un Viaje a la Vida todos los lunes a las 13 horas, 1 de la tarde, tiempo del Centro de México, por Xochitl Radio. Sintonízanos en www.mariavision.com/Xochitl en vivo. Así que ya lo sabes, todos los lunes tienes una cita conmigo por Xochitl Radio. Teléfono en cabina desde México 3770-1827. Desde cualquier parte del mundo, más 5233 3770 1827. Xochitl Radio, vívela. Talita Kum, levántate y anda. Continuamos. Y regresamos con muchísimo gusto aquí compartiendo con ustedes como siempre, y este tema tan urgente para nuestro hoy, nuestra realidad que estamos viviendo, tan llena de violencia, que nos está rebasando, va más allá de lo que nosotros podemos realizar. Pero quiero agradecer sin duda a Lupita Pinal, que nos hace un comentario muy bonito. Dice: muchas veces pensamos que los adultos pensamos que los niños no comprenden, pero no es así. Muchas veces nos sorprenden sus opiniones, porque esto es un don de Dios, hacia ellos, claro, porque están limpios por dentro, y agradece este tema tan bonito. Igualmente a Olga Flores, quien nos saluda también y dice que está disfrutando y aprendiendo mucho de este tema tan interesante, y nos pide oración por la familia Ortiz Flores. Con muchísimo gusto, desde luego, Olga Flores, siempre les tenemos en nuestras oraciones, y con gusto lo haremos ahora por la familia Ortiz Flores. Y también, por supuesto, agradecemos a José Vázquez, que siempre está fielmente acompañándonos, a Lupita Pinal también, que son radioescuchas asiduos a esta transmisión, y por supuesto con muchísimo cariño a mi querida y nuestra querida Rocío Cermeño, que desde donde está te enviamos un saludo con muchísimo cariño y gracias por tus palabras. Te extrañamos aquí en este espacio, pero bueno, Dios tiene sus caminos, y desde donde estás también estás haciendo mucho. Que Dios sea tu fuerza y te impulse a seguir adelante en medio de toda la situación que nos va tocando vivir, y que en particular en este momento te está tocando vivir. Y bueno, damos continuidad a este tema. No podemos dejar de decir que mucha de la violencia que se está generando en nuestra sociedad pues tiene que ver con la violencia intrafamiliar. Por tanto, cuando hay violencia en las familias, pues entonces pareciera que eso es una escuela de resentimiento, de odio en las relaciones humanas básicas, donde es el espacio de seguridad, de certeza, aprenden solo violencia, pues serán generadores de violencia a donde quiera que vayan. Las familias estamos llamados a vivir en armonía, necesitamos vivir en armonía. Es por ello que es importante que erradiquemos, que hagamos cada día lo necesario para poder desprender la violencia de nuestras relaciones humanas en nuestros hogares. Quienes
tienen como habilidades para cortar con la violencia, tendrán más oportunidades de desarrollarse de manera asertiva y equilibrada. Cuando las familias viven violencia, entonces se predominan actitudes como de defensa, de sentirse atacados, y hay una permanente interpretación equívoca incluso de lo que observan, porque como lo que han vivido es violencia, en su ser, en su interior, solo existen experiencias de violencia. Es necesario también que ellos vivan experiencias diferentes para que entonces puedan tener la comparación de cómo se puede vivir en equilibrio, cómo se puede vivir en armonía, que sí es posible, y entonces ellos tengan la posibilidad de elegir entre la violencia y la armonía. La armonía, por supuesto, nos da paz. Cuando nosotros estamos luchando por vivir en armonía, por el apoyo mutuo, por reforzar las acciones que nos dan la paz con actividades dentro de la familia, con la participación de todos, eso hará que las relaciones sean más saludables. No digo que esto sea fácil, no lo digo así. Sin embargo, cuando hay un proyectito de vida donde se va haciendo, se toma una acción concreta, de a lo mejor no decir palabras groseras, suprimir los gritos, y si alguien grita, hacerlo notar como de manera asertiva, motivando o llamando a bajar el tono de voz, a bajar la velocidad en la que se dicen lo que se dicen, porque cuando una persona está irritada habla demasiado rápido. Entonces la persona que está hablando demasiado rápido no se da cuenta que al hablar con esa rapidez, lo que está diciendo no es posible ser captado por el que escucha. Es como quererle meter un bocado grande a los oídos, un bocado de palabras de manera agresiva, y por tanto no lo puede desmenuzar, no lo puede acomodar, y eso en sí mismo es violencia, porque le estás dando a la persona algo que no puede recibir, que no lo puede acomodar. Si tú quieres lograr que el otro tenga un efecto de acuerdo a lo que tú necesitas, la mejor manera es hacerlo pausado para que lo pueda comprender, para que lo pueda asumir y lo pueda hacer vida. Cuando tú necesitas hacer una observación o una corrección de alguna actitud que consideras que es inadecuada, tienes que cuidar el tono de voz. Sí es muy importante que se hable de manera tranquila, en un tono de voz bajo, sin gritos, y eso tú lo vas a comprobar, tendrá un efecto diferente. Entonces, las relaciones entre los esposos, de padres a hijos, cuando tienen este tipo de calidad, de fraternidad, van disminuyendo los índices de violencia. Las relaciones de los jóvenes que crecieron, de los adolescentes que crecieron en un espacio de violencia, obviamente ellos tienden a repetir estas conductas. Desgraciadamente, las familias violentas van generando violencia a su alrededor y se vive como algo normal, se normaliza. Entonces, la violencia llega un momento en que ya te da igual si gritan, si no gritan, si se agreden, si no se agreden. Y cuando no hay control de los impulsos, pues es por eso que se llega incluso a hacer uso de las armas sin ninguna conciencia de lo que se está haciendo al otro. El hecho de haber sufrido malos tratos no te obliga a vivir haciendo lo mismo. Incluso tú puedes hacer lo opuesto. Como ya viviste eso y no te gustó, tú puedes hacer algo diferente, puedes cortar esos impulsos de violencia. Para ello se necesita acompañamiento, no necesitas repetir los mismos patrones, no lo necesitas, pero sin embargo muchas veces nos gana la inercia. Por ello es que es importante que te unas, que convivas con personas
que tienen otras conductas más pacíficas, que te unas a grupos donde puedes encontrar la paz. Grupos pueden ser espirituales, grupos de desarrollo humano, grupos que fortalezcan esa estructura emocional que tienes, esa capacidad de ver la realidad, esa manera de reflexionar y por supuesto hacer un proyectito de vida donde puedas ir poniendo cada nuevo día una acción a renovar, una acción a como un valor a cultivar, y puede ser como nos le enseña Jesús, qué actitudes, qué haría Jesús, y desde ahí tu referente siempre sea un referente que verdaderamente valga la pena. Y pues Jesús a eso nos ha enseñado, ¿no? Eso nos ha enseñado. Él vino a traernos la paz les dejo, la paz les doy, y no se las doy como se las da el mundo. Él nos da una paz que verdaderamente va más allá. Él nos eleva al Padre y nos ayuda a vivir en comunión con los hermanos. La influencia entonces del maltrato y del disfuncionamiento familiar va más allá de las imitaciones de las conductas violentas. El niño que ha sido maltratado sufre una pérdida de su autoestima, y eso mismo hace que de repente se refugie como en algunas fantasías. A veces vemos en las noticias niños que desde muy chiquitos ya quieren ser asesinos en serie. O sea, es impresionante. A veces incluso lo publican en las noticias como algo que sorprende, pero yo diría que esos casos no son pocos, cada vez son más. Entonces los niños que han perdido como esa identidad, esa naturaleza de vivir en paz y de vivir en armonía, que han recibido violencia, pues van a ser generadores de esta misma violencia. Y probablemente si no se les introduce en un espacio de armonía, pues cada día se multiplicará las conductas de violencia. Los hombres y las mujeres, los adolescentes, los jóvenes son la gran esperanza de nuestro mundo, son nuestra riqueza. Nuestros jóvenes, nuestros adolescentes son nuestra esperanza, nuestros niños son la esperanza para que se pueda reorientar esta tendencia que tenemos de violencia. Sin embargo, si no ponemos ahí el enfoque, el cuidado a las nuevas generaciones, será difícil que esto lo podamos reorientar. Los adultos ahí tenemos una gran responsabilidad. Estamos heredando a nuestros hijos, a nuestros nietos, una cultura, una sociedad que está muy afectada por intereses personales, por egoísmos, por envidia, por rivalidades, por deseos desordenados. Y si no construimos en nuestro mundo y en nuestra sociedad algo diferente, las posibilidades de que vivamos una vida digna cada vez serán menos. Entonces, para ello hay que cortar con estos patrones de conducta. Es importante que construyamos un mundo diferente. Estamos llamados entonces a construir la paz, el respeto a la dignidad de todas las personas, en particular de los que han sido confiados a nosotros. Dios nos ha confiado una familia, nos ha insertado en ella, y de nosotros depende qué hacemos con ello. Por eso estamos llamados no solamente a construir la paz, es importante que oremos juntos por la paz, que agreguemos en nuestro día a día oraciones por la paz, jaculatorias por la paz, ante las crisis que observamos, que ahí abramos un espacio pequeño y lo pongamos en manos de Dios. Tenemos una oración muy bonita que hemos estado haciendo últimamente en nuestras comunidades, quizás desde las parroquias o quizás en los hogares, y a mí me gustaría hacerla ahora. Oremos pues por la paz en nuestro país, oremos juntos. Señor Jesús, tú eres nuestra paz. Mira nuestra patria dañada por la violencia y dispersa por el miedo y la inseguridad. Consuela el dolor de quienes sufren.
Da acierto a las decisiones de quienes nos gobiernan. Toca el corazón de quienes olvidan que somos hermanos y provocan sufrimiento y muerte. Dales el don de la conversión. Protege a las familias, a nuestros niños, adolescentes y jóvenes, a nuestros pueblos y a nuestras comunidades, que como discípulos misioneros tuyos cuidemos responsablemente como ciudadanos y sepamos ser promotores de justicia y de paz, para que en ti nuestro pueblo tenga vida digna. Amén. Y por supuesto, le pedimos a nuestra Madre, Reina de la Paz, que ruegue por nosotros. Hagámosla patrona de nuestro hogar. Ella, que es medianera de todas las gracias, pueda interceder por cada uno de nosotros. Ella, que es nuestra reina, reina de México, reina de las familias, que pueda seguir intercediendo por cada uno de nosotros para que podamos elegir siempre ante las diferentes oportunidades que tenemos, las diferentes opciones en nuestro día a día, siempre tengamos la fortaleza y la fuerza y la voluntad para elegir el bien mayor. Y para ello, pues el Espíritu de Dios está en nosotros, está vivo, para que así podamos ir siendo constructores de paz. Y como dice la canción, como dice el versículo que ya les decía desde el inicio, haznos instrumentos de tu paz, decía San Francisco, hazme un instrumento de tu paz. Donde haya odio, lleve yo tu amor. Donde haya injuria, tu perdón, Señor. Donde haya duda, fe en ti, Señor. Y así en esta canción, en este cantito que lo podemos ir llevando en el silencio, que lo podemos ir entonando con nuestras acciones, con la armonía de nuestra vida, vayamos haciendo posible este regalo que Dios nos ha hecho a través de su Hijo Jesucristo, donde nos dice con toda claridad a través de San Juan estas palabras: les dejo la paz, les doy mi paz. La paz que yo les doy no es como la da el mundo, y tenemos la certeza de que así es. Que no haya en ustedes angustia ni miedo, nos dice Jesús. Y así hay que creerlo. Cuando sintamos esta inquietud, esta sensación de ansiedad porque algo no está funcionando bien, lo primero que podemos hacer es voltear hacia Dios, confiar en Él para que nos fortalezca, para que podamos discernir ante lo que observamos qué es lo que sí construye la paz. Tenemos que tener muy claro hacia dónde vamos, no podemos ir a la deriva. Si no tenemos claridad en nuestro hoy, no le damos sentido a nuestra vida, vamos viviendo impulsados, movidos solamente por el impulso, por los sentimientos y yendo como movidos solamente a la deriva. Por tanto, es necesario que nos agarremos de Dios, que confiemos en Él y que le pidamos nos dé la gracia para poder seguir construyendo la paz en nuestro corazón, educar nuestro corazón de sentimientos, de pensamientos, de impulsos, educarlo, orientarlo hacia lo que verdaderamente construye la paz. Y en nuestro espacio familiar, en nuestro hogar, en nuestras relaciones de matrimonio, de familia, de trabajo, con quien convivimos, donde quiera que vayamos, cualquier acción nuestra sea un reflejo de la paz de Dios que habita en nosotros. Que su misericordia infinita nos acompañe, nos inunde, su amor nos inunde también, y con ello podamos seguir caminando. Pues esto es una tarea, es un don, como siempre lo he dicho, don y tarea. Los dones siempre llevan consigo una responsabilidad. Entonces, en este don de tener la vida, de tener el aquí y el ahora, estamos diseñados y estamos llamados a vivir en este amor infinito que Dios nos regala. Y con esto me despido
y no sin antes agradecer el que nos sigan en esta transmisión, y los esperamos el próximo lunes después de la celebración eucarística en su programa Talita Kum. Hasta pronto. Alcanzaron a disparar hiriendo. En nuestros tiempos es muy común encender la radio y escuchar puras cosas negativas. Pero en Xochitl Radio tenemos un espacio que te ayudará a levantarte y seguir adelante. Talita Kum, levántate y anda. Gracias por tu compañía. Nos escuchamos la próxima semana. Derechos reservados. Xochitl Radio 2022. María Visión Networks.